Muy buenas noches y bienvenidos al Enfoque. Hace unos días la consejera de Hacienda anunciaba que a lo largo de este año la Ciudad Autónoma destinará 24 millones de euros para poner en marcha la línea 6 de ayudas a empresas y a autónomos de sectores no esenciales. En otro orden de cosas, la bronca política la protagonizaban esta semana Partido Popular y Coalición por Melilla tras la ausencia de los CPMistas durante la conmemoración del levantamiento del sitio de Melilla. Y para terminar, pues vamos a hablar también de la pandemia, vamos a hablar del avance de la pandemia en Melilla. Seguimos teniendo la incidencia acumulada más alta de todo el país. Ayer se reunió la Junta Local de Seguridad para analizar pues, todo el refuerzo de puerto y aeropuerto que se puso en marcha hace unos días. También se analizaron otras situaciones y otras medidas que se van a adoptar a lo largo de estos días y de lo que hablaremos con nuestro invitado aquí esta noche. Dunia Al-Mansuri, buenas noches. Buenas noches. Por Melilla. Rafael Giner, Vox, buenas noches. Rafael. Buenas noches. Javier Lence, Partido Popular, buenas noches. Buenas noches, José. Elena Fernández Treviño, Partido Socialista, buenas noches, Elena. Buenas Bienvenido noches. a los cuatro. Bueno, pues ya que tenemos aquí a Dunia Al-Mansuri, que también es consejera de Hacienda, aparte de estar aquí como representante de Coalición por Melilla, pero como lo ha anunciado ella esta semana en rueda de prensa, vamos a empezar a que nos explique a quién van a ir dirigidas estas ayudas que se ha anunciado esta semana de los 24 millones de euros. Vale, bueno, en total lo que anunciábamos concretamente era que gestionaremos 24 millones de euros en ayudas a lo largo del 2021. Para la línea 6 concretamente, que es la que hemos anunciado, que mañana se aprobará en Consejo de Administración de Promesa, para la línea 6 hemos destinado 5,5 millones de euros. El resto del dinero son 9 millones de euros de los fondos REACT-EU, de los fondos europeos, para paliar la situación de pandemia, y esas ayudas irán sobre todo para lo que es la recuperación del tejido productivo y que nuestras empresas puedan recuperar el empleo y darle un empujón al emprendimiento y a todas aquellas empresas que necesiten cambiar de alguna forma su modelo de negocio. En cuanto a la línea 6, como bien has explicado al principio, va para todos los sectores, excepto los sectores esenciales que no han visto tan afectados sus negocios con motivo de la pandemia, y van a ser ayudas directas al igual que en las ocasiones anteriores. Una de las cuestiones novedosas en esta línea es que hemos conseguido incorporar un apartado en el que se va a eximir de la obligación de estar al corriente con la Administración para poder ser beneficiario de estas ayudas, y las ayudas oscilarán desde los 2.500 para aquellos autónomos que no tengan ningún trabajador hasta el máximo de 30.000 euros en función del sector al que pertenezca y del número de trabajadores. Rafael. Bien, me parece bien, me parece una buena noticia el tema de que se haya eliminado el tema de no tener deudas, porque esto era la pescadilla que se mordía la cola. Es decir, un autónomo que no podía trabajar, que no tenía ingresos, que no podía pagar a sus trabajadores, tenía por tanto deudas probablemente con la Seguridad Social y probablemente también con la Ciudad Autónoma, y sin embargo no podía acceder a esas ayudas para precisamente poder reactivar su negocio. Y entonces me parece una medida muy acertada en este caso, con lo cual en ese caso nos apoyamos totalmente esa medida. Javier. Sí, yo que estaba ahora mismo localizando, y ya lo he localizado, el martes 21 de abril de 2020, es decir, hace un año, veo un titular de una información que dice: la ciudad movilizará unos 100 millones para hacer frente en Melilla a la crisis económica del coronavirus. Económica, no la sanitaria, la económica. Y comenta que en rueda de prensa la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Al-Mansuri, explicó ayer que su departamento ya ha iniciado el trámite para solicitar el préstamo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, un año después tenemos 20 y tantos millones de euros en circulación, o por lo menos para estar en circulación. Creo que se ha llegado tarde también incluso a la al propio problema de evitar los trámites administrativos y financieros en este caso. Lo hablamos incluso en una comisión, te acordarás, Dunia, en el que decía que hay gente que no puede pagar la Seguridad Social porque no tiene negocio, no está haciendo negocio, y sin embargo, por no pagar a la Seguridad Social no se le da la ayuda. Pues dale la ayuda, que pague la Seguridad Social y que pueda mantener. Entonces, esa pescadilla, esa rotura, esa que te obligaba la ley de subvenciones, que ese era el mayor hándicap, en toda España estaban haciendo eso siempre con ayudas directas, para sortear precisamente ese tipo de obstáculos. Y segundo,
Lo que se debería de haber pedido en el primer minuto es cuánto estás perdiendo como consecuencia del coronavirus, justifícamelo. Es decir, eso con un movimientos bancarios casi lo puedes documentar y yo te voy a ayudar en ese déficit como consecuencia del coronavirus. Se ha llegado tarde, muchas empresas están quedando en el camino, todas las estamos conociendo y espero que se pueda remontar todo esto cuanto antes. Elena. Bueno, pues yo de verdad poner en valor el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho desde la Consejería de Hacienda, que yo sé que se ha hecho una labor concienzuda para rescatar a sectores que se han visto dañados por la pandemia. También poner en valor el esfuerzo del Gobierno de España, ¿no? Canalizar todos los fondos que nos han ido llegando y que realmente han servido para paliar la situación de la COVID, lo que hemos tenido ya estos meses y lo que se ha ejecutado para este año, ¿no? Yo, por poneros un ejemplo, en el tema educativo, y Dunia también lo conoce, pues todo el esfuerzo que se ha hecho desde educación ha servido para que los coles y los institutos, todos los centros de la ciudad de Melilla pues hayan podido ejercer de forma presencial la labor educativa sin tener que cerrar esos centros. Obviamente ha sido una labor enorme por parte del profesorado y de los equipos directivos, pero sin esos fondos y todas las medidas de precaución y todas esas ayudas, ¿no? Refuerzo de limpieza, de conserjería, mascarillas, geles, es decir, todo el aparataje que de alguna manera ponemos en marcha para paliar esos efectos, pues no hubiera sido posible. Entonces, creo que es un esfuerzo conjunto, un esfuerzo enorme, porque para ejecutar, y sabemos que además dobla el trabajo en una consejería normal y cotidiana, con los funcionarios de siempre y con unos medios que son los que se han tenido siempre, cuando llegan estas cantidades de dinero y hay que ponerse a trabajar, exige una labor extra y un esfuerzo extra, ¿no? Yo creo que aquí hay que poner en valor, como vuelvo a repetir, la labor de la consejera y de todo el equipo, ¿no? Yo sí que, sobre todo, dar las gracias a mi compañera Elena y también valorar el gran esfuerzo que se ha hecho en educación, que creo que lo repito mucho, lo digo mucho porque es importante, y también agradezco a Javier que haya recordado el gran esfuerzo que ha hecho esta administración, porque es cierto que no fueron solo ayudas directas a empresas las que tramitamos durante el año 2020, sino que hubieron congelado todo el pago de tasas y tributos. Se canalizaron importantes cantidades de dinero para ayudas a empresas, se hicieron modificaciones presupuestarias, se pagó el préstamo, conseguimos recuperar fondos que no teníamos seguro, que estaban en el aire, recibir por parte del Estado por la falta de aprobación de unos presupuestos generales del Estado. Y es cierto que el volumen que se ha movido en la ciudad ha sido importantísimo. Y en cuanto a lo que comentabas de las ayudas por descenso en los ingresos, esa es otra parte que vamos a gestionar con el dinero que va a venir del Estado. Es entre 8 millones y 10 millones de euros lo que recibiremos para esa ayuda precisamente que has comentado. Creo que la expliqué la otra vez en el Consejo de Administración de Promesa, creo que no estabas presente. Y son ayudas precisamente para eso, para que todas aquellas empresas que hayan perdido un 30% o más de un 30% de facturación en el año 2020, se les darán también ayudas directas. Las ayudas que dimos el año pasado eran ayudas directas. Y también te doy la razón en algo, y creo que eso es algo que compartimos todos, que con perspectiva las cosas siempre se ven de otra forma. Evidentemente, en abril del año pasado, cuando yo daba esa rueda de prensa para explicar todo lo que íbamos a hacer durante el año 2020, yo creo que nadie se imaginaba que la pandemia se iba a alargar durante tanto tiempo. Todos éramos muy optimistas y pensábamos que en cuanto llegara el verano, con el calor, el virus desaparecería y nos olvidaríamos del para siempre, y que ya sería una gripe más, pero por desgracia no ha sido así. Y es cierto que hemos tenido que ir pues un poco adaptándonos a las circunstancias, porque es que era algo que nadie conocía. Y yo creo que el esfuerzo que se ha hecho es importante. Yo, como acabo de mencionar, la semana pasada, aunque no soy miembro del Consejo de Administración de Promesa, entré como invitada para un poco explicar a los consejeros de Promesa cuál era la situación de las ayudas. Y esos 24 millones de euros que se van a movilizar en el año 2020 no son fáciles de movilizar, como bien apuntaba Elena. Estamos hablando de que la media de ayudas que suele tramitar Promesa en un ejercicio normal está en torno a las 150 a 200 ayudas. En el año 2020 tramitamos 2.200 expedientes de ayuda. Y eso es un esfuerzo importante. Y este año seguramente sea mayor, porque es aún más dinero el que vamos a movilizar en ayudas directas, que además deben estar todas concedidas antes del 31 de diciembre.
Y de ahí que entrara yo en el Consejo de Administración de Promesa un poco pues para explicar los distintos fondos que íbamos a recibir y que íbamos a tener que gestionar, y sobre todo pedir al Consejo de Administración de Promesa un esfuerzo en cuanto a la contratación de personal y que reforzaran la plantilla de la sociedad para poder dar salida a todas estas ayudas. Y yo creo que bueno, que por parte de los miembros del Consejo de Administración hubo una buena acogida a la propuesta. De hecho, la línea 6, pues bueno, esto fue la semana pasada y ya esta semana se va a aprobar la línea 6, que supongo que será por unanimidad de todos los miembros de la sociedad. Y bueno, creo que son buenas noticias. Ayudas directas han sido desde el primer momento, esta también. Y en cuanto a lo que apuntabais de la exención de las deudas, es algo muy excepcional. Tú lo sabes, Javier, La situación es muy excepcional. Exacto, Claro. es algo muy excepcional. ¿Que por qué se nos permite aplicarlo ahora? Porque precisamente llevamos mucho más tiempo de lo que nadie podía esperar, y habrá muchísima gente que ha acumulado deudas y que es una forma un poco de dar un empujoncito a esas empresas. Yo insisto en lo que digo siempre. Hay gente que tiene la expectativa de que con las ayudas pues se le vaya a salvar toda la facturación. Una subvención, es una ayuda. Sabemos que la situación es muy complicada, somos conscientes de la situación que están viviendo las empresas, ya no solo melillenses, sino a nivel nacional. Y bueno, seguiremos trabajando. Por parte del área de políticas sociales también se está trabajando ya en unas líneas de ayudas específicas para el sector de la hostelería. Y yo creo que bueno, que si conseguimos vencer al bicho, que al final es la mayor batalla, pues con todas estas medidas pues también conseguiremos remontar. Vale, yo es que creo que, entre otras cosas, ha hablado del sector de la hostelería, y la hostelería es uno de los sectores más damnificados, en este caso, junto, creo que con las agencias de viaje, entiendo que son los más afectados por esta pandemia. Y yo entiendo que a la hostelería no se le debía ayudar, sino se le debía indemnizar por obligarle al cierre, que son términos que pueden parecer similares, pero son distintos. Es decir, yo no te estoy ayudando, te estoy indemnizando por obligarte a cerrar tu negocio. Es decir, si usted, mire usted cuál es la facturación que tengo yo ahora y cuál es la facturación que tenía el año anterior, como verá usted, estoy facturando un 30%, lo que debería indemnizarme por obligarme a cerrar mi negocio. Y entendemos que debía valorarse de esa forma en cuanto al tratamiento económico a las distintas empresas. Ese es que fue precisamente el espíritu de la línea 5, fue una ayuda indemnizatoria específica para la hostelería, que a esa línea pues no se pudieron acoger otros sectores, porque era específica para el sector de la hostelería por el mes de cierre. No creo que no llegó a un mes finalmente, en octubre, un mes y medio, y era precisamente ese el espíritu de esa línea, indemnizar por el tiempo de cierre adicional al resto de empresas. El problema de esto es quién se queda en el camino. Claro. ¿Cuántas empresas, porque le falta la póliza de 5 duros, como decía el antiguo, por no tener el trámite hecho, por no haber pasado o haber pagado el IRPF de los módulos o no sé qué, se puedan quedar en el camino, tengan que cerrar, y la ayuda cuando le llegue es para nada, y no va a salvar el negocio, o por lo menos no le va a ayudar a mantenerse. Ese es el mayor problema, que estamos hablando de un año después del comienzo de este tema. Son 6 líneas y se han tenido que ir pensando cada vez bueno, pues ahora vamos a intentar solucionar hostelería, línea 5, ahora vamos a intentar que se justifique o que no se justifique. Es decir, creo que lo que ha habido es improvisación en base también a los resultados de cómo iban las líneas 1, 2, 3, etcétera, de si llegaban definitivamente o no a los potenciales beneficiarios, y creo que sobre fallo-error es donde se ha ido sacando nuevas líneas para, oye, vamos a intentar que llegue a todo el mundo. Cuando eso, quizás la línea 7 tenía que haber sido la 1, es decir, estos son ayudas directas todas, la justificación solamente es lo que vayas perdiendo de negocio, y a partir de ahí pero vamos, que nosotros la línea 6 la vamos a apoyar total y absolutamente, eso no cabe la menor duda. Pero que la línea 6 la apoyaremos total y absolutamente. Sí, claro, pero porque estamos actuando en base a ensayo-error. Es decir, si con esta línea no llegamos a donde queremos, donde pretendemos, que es al máximo posible para ayudar, porque el objetivo todo es común, ahí no creo que haya duda al respecto. El tema es cómo se ha gestionado, ejecutado esto. Entonces creo que se ha ido ejecutando en base a lo que decía de ensayo-error.
Sacamos esta línea, resulta que son 1.000 empresas o 500 empresas las que lo solicitan, no pueden documentar 300, 200 se quedan sin subvención. Vamos a sacar una nueva línea para ver cómo ayudamos a esos 200, es decir, que hemos ido un poco ensayando, errando y volviendo a sacar nuevas líneas para ayudar a determinados sectores. No era nada descabellado saber en el minuto 1 que tanto hostelería y agencia de viaje, imagínate, ¿no? Es decir, si estamos confinados, como estábamos al principio, si estamos con una movilidad reducida, efectivamente va en la línea de flotación de una agencia de viaje y de muchas empresas del sector, sí, sí. Hoteles. Proveedores de hostelería, todo claro, entonces, como hay una cadena, el tema es que tiene que haber sido amplia, generosa y del minuto 1, de cara a que también esos 27 millones se hubieran dado en la misma línea 1 en diferentes fases. Es que volvemos, discúlpame que te interrumpa, porque es que volvemos a lo que he dicho yo al principio de mi segunda intervención. Claro, si en abril hubiéramos sabido todo lo que venía después, lógicamente hubiéramos actuado como estás diciendo. Las primeras líneas de ayuda iban dirigidas a todas las empresas, hostelería, agencias de viaje, proveedores de la hostelería, etcétera. Iba para todos. ¿Por qué se saca una línea 5 con un espíritu indemnizatorio, como comenta? Porque en el mes de octubre la hostelería cierra y otros comercios no cierran. Es cierto que se había reducido la movilidad con los cierres perimetrales y había que ver alguna alternativa para el sector de las agencias de viaje y todo lo relacionado con el turismo. En esta nueva línea de ayudas, en la línea 6, las agencias de viaje van a tener un efecto, un incremento sobre el resto de empresas de un 80%. O sea, va a recibir un 80% más de ayuda que, por ejemplo, una tienda de zapatos. ¿Por qué? Porque entendemos que necesita un esfuerzo adicional. El sector de la cultura. El sector de la cultura también tiene un coeficiente multiplicador que la va a diferenciar del resto de sectores que también se han visto pues menos afectados, entre comillas. Todos se han visto afectados, pero un poco hemos intentado equilibrar. Y es cierto lo que dices, claro que no sabíamos lo que iba a pasar, pero es que yo creo que no lo saben ni los epidemiólogos. Entonces, es un poco demagógico, pero un poco demagógico, porque es cierto, yo si hubiera tenido una bolita de cristal y en el mes de marzo del año pasado hubiera sabido lo que iba a pasar, pues claro que hubiéramos sacado una línea 1, 2 y 3 con otras condiciones, pero no lo sabíamos, ninguno sabíamos. Que en abril del 20, con la perspectiva de que en junio, julio, agosto ya terminara la pandemia, que era lo que todos iba a priori. Todos pensábamos que hasta en junio tendríamos la frontera abierta, y un año después sigue la frontera cerrada. De abril, en el mes de abril, con una perspectiva tuya en que entendías que se iba a acabar este tema en verano, está claro. Con una perspectiva de 3, 4, 5 meses, dijiste que ibas a poner el gobierno 100 millones de euros. Y un año después, con todo lo que ha llovido, se ponen 20 y tantos millones. Es decir, dijimos que se moverían en total 100 millones de euros, pero no 100 millones en ayuda, Javi. Lee la rueda de prensa entera, te lo he dicho hace un momento. Se paralizó el pago de tasas y tributos, se bonificó el agua, el impuesto de actividades económicas. Y son cifras que no... Bueno, porque tú lo digas. Nos ayudan, pero en global. Hemos recuperado 14 millones de euros del Estado que había previsión de no recibir. Hemos recibido fondos adicionales. Cuando ¿Y se han dedicado al COVID? Claro que sí. Todo. Claro que sí. Tú ahora mismo suma los 28 más otra ayuda, cuenta los 25, son 100 millones. Cuenta los casi 25 millones de euros que hemos dejado de percibir por ingresos de impuestos en Melilla, del IPSI de importación. Al final todo eso es dinero que hay que manejar, porque para paliar esa pérdida de ingresos de 25 millones de euros en un presupuesto no es fácil de amortiguar, y lo hemos amortiguado. Estamos terminando la liquidación del presupuesto y va a salir bien desde el punto de vista que no nos va a salir en números negativos. Hemos sido capaces de, en una situación tan complicada, equilibrar el presupuesto de la ciudad. Hemos atendido a los necesitados, hemos atendido a los menores, a los niños que están en edad escolar que necesitaban de mascarillas, de geles, de material escolar, de material informático. Hemos sacado becas
ayudas directas a familias en ERTE con las ayudas del alquiler. Hubo una moratoria para todos los alquileres y las hipotecas de envismesa de las viviendas públicas. Es que es un largo etcétera. Cuando empiezas a hacer memoria, no eres capaz ni siquiera de acordarte de todo si no te vas a revisar todo lo que se ha hecho. Claro que hemos movido más de 100 millones de euros dirigidos única y exclusivamente para paliar la pandemia. Es cierto que no son 100 millones de euros que ha llegado directo al bolsillo de la gente, pero se ha movido de muchas otras maneras. Y al final es un esfuerzo, porque ¿quién se podía imaginar que íbamos a conseguir equilibrar el presupuesto con ese golpe en la línea de flotación como es el IPSI de importación? Y lo hemos conseguido, y no ha sido tan sencillo. Y yo te vuelvo a insistir, acepto todas las críticas porque es cierto. Es cierto que ha sido un momento difícil, un momento de incertidumbre y en el que nos podemos haber equivocado en muchas cosas, pero siempre, como también has dicho, con la buena intención de hacerlo mejor. En ningún momento hemos dicho que lo hayamos hecho todo perfecto, pero es que creo que eso no ha pasado ni en Melilla ni en ninguna parte del mundo que nos hemos tenido que afectar a enfrentar a esta pandemia. Esa ayuda que anunciaba esta mañana la consejera también en material tecnológico para los colegios, de cara al curso que viene. Sí, no, quería No sé si comentar está relacionado al hilo de por eso lo que, ahora sí, al hilo de lo que Dunia estaba diciendo yo y Javier. Yo creo que la vida hace un año respecto a ahora, yo creo que nadie en este transcurso de un año podía imaginar todo lo que nos iba a cambiar la vida, ni tan rápido ni de qué manera, ¿no? Porque es verdad que también cuando salíamos del confinamiento y vivíamos el verano, lo vivíamos con una cierta sensación de irrealidad. Es decir, yo creo que obviamente sabemos que estamos desde hace muchos meses metidas en una de las crisis sanitarias más importantes del último siglo, pero también es obvio que había un gran, enorme terreno de incertidumbre y de imponderables, y sobre eso se ha ido trabajando en una labor conjunta. Yo desde el confinamiento he vivido en primera persona desde el Gobierno, desde cada área, el esfuerzo que se ha hecho, cómo se ha reorganizado el dinero, cómo se ha tirado el freno de mano para no gastar un duro de más, cómo se ha ido canalizando en función de las necesidades. Eso unido a lo que nos ha ido llegando también por parte del Estado, por parte incluso de Europa. El Gobierno, Melilla se pone a trabajar en medio de una pandemia para reorganizar su economía, ¿no? Y que se canalice de la mejor manera posible. Yo creo que lo importante de todo esto es cómo se ha trabajado, yo creo que mucho, de forma muy concienzuda, yo creo que también de forma muy responsable. Creo que hay bastantes sectores que se han visto damnificados y es verdad que la hostelería pues ha estado ahí y se ha quejado y todos hemos empatizado con lo que están pasando estos sectores, sin duda, y desde luego tenemos ganas de que todo esto acabe y poder levantar todas esas restricciones. El sector de la cultura también ha sido uno tremendo y se han quedado fuera de muchas de esas ayudas precisamente porque no encajaban en ninguna de esas tipologías, vamos a llamar, de ayuda que estaban pensadas para otro tipo de empresa. Entonces es bueno que también se vaya pensando en todo ese mar de empresas que se han quedado en un terreno de nadie. Y con respecto a lo que decía Fausi ahora de las ayudas para ordenadores, nos llegan a nosotros 7 millones de euros, de los cuales hemos ejecutado prácticamente 6, es decir, que hemos hecho un esfuerzo enorme para en muy poquitos meses organizar con el mismo equipo de trabajo, ¿no? Con poquito refuerzo más, pues todos esos canales de ayuda a los colinstitutos y toda la educación reglada, ¿no? Yo creo que ahí el esfuerzo ha sido conjunto, pero muy importante. Nos quedaba la ayuda tecnológica, sobre todo el contrato que nos llega, el dinero que nos llega para el contrato, que luego se ha hecho en forma de subvención para la ayuda tecnológica, ha sido realmente, como era un trabajo entre administración, un verdadero infierno burocrático, lo puedo llamar así, porque lo ha sido, ¿no? Trabajar 2 administraciones juntas, tramitarlo además con nuestra filtro aquí de la Consejería de la Intervención de Hacienda, pero luego el criterio de Hacienda del Ministerio y todos los inconvenientes, ¿no? El convenio marco, las fiscalizaciones, las formas de contratación que no le parecían. Ha sido una carrera de obstáculos, no solo para la Consejería de Educación, sino para los propios centros educativos involucrados, que realmente nos hemos encontrado con muchas trabas, ¿no? En este sentido, pues ese trasvase de dinero ha sido pues un caramelo envenenado, y esto lo digo aquí porque se lo he dicho al propio Ministerio, ¿no? Creo que hubiera sido más fácil otro canal. Podíamos haber estado en la red de centros en las que están otras comunidades autónomas y nos hubieran facilitado esa tecnología de una manera mucho más sencilla. Luego el canal de contratación no pudo ser el contrato mayor porque pensamos que iba a tardar hasta marzo, y aquí estamos en marzo ahora ejecutando ese contrato. Es decir, pensamos que era lo más lento y al final nos fuimos al canal de subvención
Intervención Madrid nos dijo que no podíamos hacerlo en un contrato único de subvenciones por distintos objetos, sino que se consideraba el mismo y, por tanto, hasta una contratación menor por cada centro educativo. Esos son 400.000 euros ya en tecnología que ya hemos puesto en funcionamiento con los centros. Los centros están ya en vías de adquisición de ese material y ahora hemos sacado la convocatoria de ese 1.200.000 que queda, en forma de subvenciones a entidades, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, para que puedan proveer a los centros de ese material y además ofrecer un modelo de formación y de divulgación de las nuevas tecnologías, ¿no? Se llevarán esas subvenciones, porque está dividido en varios lotes, a aquellas entidades que nos ofrezcan el mejor programa. No se trata solo de proveer ese material, sino acompañarlo con un proceso formativo al alumnado y al profesorado y de mantenimiento de esos aparatos también tecnológicos. Entonces, creemos que al final esta fórmula ha sido interesante. Han sido meses de estudiar esa convocatoria hasta el último detalle. La Consejería de Educación junto con el Centro Tecnológico, ¿no?, que ellos también entienden porque son de ese mundo, para que al final saliera una convocatoria potente y que esa convocatoria luego pudiera llegar a los centros. Mientras se resuelve, se adquiere ese material, que es muchísimo dinero, se pone en marcha ese programa, estamos hablando de principios del curso que viene. Por eso lo tenemos claro. Sí. Bueno, pues cambiamos de asunto, si no, no llegamos. Decía al principio, pues esa bronca política de esta semana, que entre CPM y PP, por la ausencia de CPM a la conmemoración del levantamiento del sitio de Melilla. Empieza. Bueno, yo no lo veo, no creo que sea una bronca política por ese motivo. Yo lo dije en mi rueda de prensa del otro día. Considero que ha sido una cortina de humo, pues por querer tapar otras cuestiones. Y antes de entrar en el debate, yo quiero dejar clara cuál es la postura de Coalición por Melilla, y siempre ha sido la misma. Nosotros no nos hemos movido ni un centímetro de nuestra postura. Y nuestra postura es que ese tipo de efemérides, evidentemente son efemérides para recordar, efemérides militares, y que debe ser el estamento militar quien celebre, y bueno, luego nos puede invitar y nosotros podemos acudir a ese tipo de celebraciones. Nosotros siempre hemos abogado y hemos optado por celebraciones de concordia, celebraciones en las que celebremos, valga la redundancia, otro tipo de cuestiones, como puede ser nuestro Estatuto de Autonomía. El pasado 13 de marzo celebrábamos ese día y fue un día para mí bonito y digno de que todos los melillenses empiecen a conocer qué fue el día 13 de marzo del año 1995 para Melilla, aunque bueno, con las últimas sentencias parece que tenemos que revivir el espíritu de esa fecha en la que dos senadores de nuestra ciudad, uno del Partido Socialista y uno del Partido Popular, bueno, era un diputado y un senador, si no me equivoco, el señor Basset y el señor, disculparme, no recuerdo el nombre de Benet y Carlos Benet, pues se pusieron de acuerdo para conseguir ese Estatuto de Autonomía. Sé que hubo mucha riña política en ese momento porque el Partido Popular tenía una postura, el Partido Socialista tenía otra, pero al final consiguieron ponerse de acuerdo. Y eso fue lo importante, que personas de partidos tan diferentes como el Partido Popular y el Partido Socialista se pusieron de acuerdo por algo bueno para Melilla, como era nuestro Estatuto de Autonomía. Y nosotros mantenemos esa misma línea. Mantenemos esa línea en cuanto a qué días son importantes para Melilla. Eso no quiere decir que queramos borrar la historia de nuestra ciudad. No quiere decir que no seamos españoles, porque también estoy cansada de eso. Estoy cansada de tener que reivindicar mi españolidad. Yo no reivindico todos los días que soy mujer, porque es evidente que soy mujer, al igual que es evidente que soy española. Por lo tanto, que se ponga en cuestión mi españolidad o la de cualquiera de mis compañeros por discrepar en cuanto a la forma de celebrar determinadas fechas, no lo vamos a tolerar. Lo digo en plural porque no lo vamos a tolerar desde Coalición por Melilla, y yo especialmente no voy a tolerar a que me obliguen a llevar prácticamente el DNI en la boca para que todo el mundo sea española, y que estoy orgullosa de ser española. Que yo creo que eso parece que es algo que se pone en duda constantemente. ¿Por qué de otras personas que pueden pensar diferente no se pone en duda? Entonces, al final, esa discrepancia sana que puede haber termina en una bronca innecesaria. Pero vuelvo a decir, no es algo nuevo que Coalición por Melilla no esté de acuerdo con determinado tipo de celebraciones.
y nunca se había montado la bronca que se ha montado esta vez. Pero claro, es que ha coincidido con un anuncio importante en cuanto a una auditoría por parte de la autoridad portuaria en la que se ha detectado que ha habido un sobrecoste de 9 millones de euros en unas obras, 9 millones de euros que pueden llegar a ser más, porque la auditoría por un lado refleja ese sobrecoste y por otro lado refleja que los materiales que se utilizaron no son de las calidades que se exigía en el pliego de prescripciones técnicas. Bueno, por este es un ejemplo, tema que creo que viene después, Doña. el techo de la autoridad portuaria. El techo de la autoridad portuaria Creo que tenía es un tema ser... que viene después. No. Es que estamos hablando desde el día 19 de marzo. Es que de la autoridad portuaria hablamos la semana pasada. No, Ella- pero ella- pero Sí, estaba pero haciendo una estamos hablando del comparativa. 19 de marzo, cuando toque el tema de autoridad Bueno, pero portuaria. cualquiera diría que creo te yo, estoy, ¿no? cualquiera diría que te estoy ofendiendo con mis palabras. No, a mí Estoy no, dando no mi me punto de está No, ofendiendo, si vista. su pero estamos partido esta hablando del 19 de mañana emitió un marzo. comunicado también, ¿no? Sí, pero es que Vox, estamos hablando del 19 de pero marzo. que hoy no vamos a Cuando hablar. se acabe el debate del 19 de marzo, pues sacar el debate que queráis sobre los temas que queráis. Pero Creo que- yo, vamos. Creo que estamos en democracia y cada uno puede hablar de lo que le apetezca. Bueno, No claro, estoy faltando sí. a nadie ni estoy insultando a nadie. No, Creo que claro. estoy siendo correcta en mis Hoy no traemos el argumentos. tema de la autoridad portuaria. Entonces, como decía, ese sobrecoste de 9 millones de euros puede llegar a ser mucho mayor. Estamos hablando de que el techo, como iba diciendo cuando se me ha interrumpido, el techo tenía que ser de hormigón y finalmente fue de chapa que salió volando. ¿Y qué ocurre? Sale esa noticia y el día 19 de marzo creo que fue 2 o 3 días después. Pues qué mejor manera que levantar una cortina de humo ante un escándalo de esas dimensiones que empezar a hablar de la españolidad, del manido recurso de la españolidad, como si tuviéramos que reivindicar. No, es que a mí ya me ofende como melillense y como española que se esté poniendo en duda constantemente. Por lo tanto, entiendo que no es necesaria esa reivindicación constante individual de cada uno de nosotros de soy español, soy española, sí, claro que sí, y orgullosa. Por lo tanto, creo que la bronca es una bronca totalmente artificial, que no tiene nada que ver con la realidad, porque yo creo que aquí el compañero de tertulia javilense sabe que soy española, que no tengo por qué demostrarlo cada vez que vaya a un plató de televisión o cada vez que haya un acto de estas características. Y como digo, yo creo que ha sido una bronca artificial, totalmente innecesaria, y que nada tiene que ver con lo que se conmemora ese día, como es el día del 19 de marzo, día del levantamiento de sitio de nuestra ciudad. Bueno, yo creo que el problema es más amplio que todo eso. En el día 19 de marzo se celebra el levantamiento de sitio y no es un tema solamente de un acto hostil militar que deben de celebrar los militares, sino que gracias a que se levantó el sitio, esto sigue siendo español y por tanto un día a celebrar por todo, porque si no, no estaríamos aquí. Pero es que Coalición por Melilla sigue con el mismo R que R también con el 17 de septiembre, que es que parece ser que también es un acto militar, porque no sé qué pasó aquí, que también hubo sangre y que hubo, yo qué sé, y que vino aquí un contable que se llamaba Pedro Estopiñán, que lo llaman residentes de aquí, por favor, echarnos una mano, que nos están hostigando. Viene aquí un contable, contador, de hecho, es como antiguamente se decía, y vino aquí y esto empezó a ser, se escribió a la Corona de Castilla y por tanto a partir de ahí española. Y ahí no sé por qué tampoco Coalición por Melilla ha ido jamás, y no digo, no, perdón, jamás no, ahora haré una salvedad, no ha ido nunca a esos actos, excepto en el 17 de septiembre del año en el que Mustafa Berchán fue presidente de la ciudad, que sí asistió. Era presidente de la ciudad y asistió. Cuando no era presidente de la ciudad, decía que eso era un acto, Coalición por Melilla, la postura es que es un acto que no le representa, que no hay nada que celebrar ahí y que, por tanto, claro, si el 17 de septiembre no hubiera ocurrido, como el 19 de marzo, no estaríamos aquí. Esto sería Marruecos, o Dios sabe qué, pero bueno, lo que no sería es España. Y yo creo que sí son fechas para celebrar. Y en marzo, con el Día del Estatuto de Autonomía, pues también, ¿por qué no? Claro, pero que no se debe celebrar y que es un acto que debe estar solamente en el ámbito militar el 19 de marzo, no lo entiendo. ¿Por qué? Si gracias a aquellos, la población civil de aquí siguió siendo española y ya, lógicamente, los
que estamos posteriormente aquí, todas las generaciones posteriores, seguimos siendo españoles porque seguimos viviendo aquí. ¿Por qué no se puede celebrar? ¿Por qué no se puede celebrar el 17 de septiembre? No hay razón lógica y normal, y son fechas muy destacadas en la historia de Melilla. No estamos hablando, en la historia de Melilla hay muchísimas fechas muy importantes de muchas cosas, porque claro, una historia tan amplia y vasta como 530 años prácticamente de españolidad ha pasado de todo. Pero son fechas claves en las que estuvimos a punto de dejar de ser España. Entonces, un tema, no se trata de ser más español que nadie, se trata de decir, oye, vamos a agradecer al mariscal Serlo, a todos aquellos que dieron su vida, a toda la población que estuvo sitiada durante 100 días. Resistiendo, claro, el asedio, y que hubo un día en que se liberó ese asedio y se levantó el sitio. Yo creo que es digno de celebrar y deberíamos de estar todos los españoles contentos de que eso ocurriera en su momento y celebrarlo. No es un tema militar, ni el 17 de septiembre tampoco es un acto militar. Un acto importante en la historia de Melilla, es el origen, la clave del origen de Melilla, el 17 de septiembre. Y no va Coalición por Melilla. Entonces, claro, cuando a dos actos de esta importancia histórica no asisten, permitirnos la duda de muchas cosas. Porque, entre otras cosas, no lo había explicado. Es decir, no vamos al 17 de septiembre, ¿por qué? Explicarlo. Lo hemos explicado hasta la saciedad, todos los años. ¿Qué es lo que explica? Todos los años, todos los años. Pero que lo único que he oído es que aquello fue una conquista de sangre. Para empezar, el día 17 de septiembre se empieza a celebrar en Melilla, recordarme las fechas, porque hoy tengo la cabeza hoy un poco más despistadilla con las fechas. Si no recuerdo mal, sobre el año 90 y algo se empieza a celebrar. El día 17. ¿Y la autonomía desde hace cuántos años? En la historia, Javi, en la historia, porque estamos hablando del 17 de septiembre de hace cuántos siglos. Se empieza a celebrar hace unos 30 años. Que es una fecha importante, bueno, pero como la de la autonomía, y lleva 2 años. Has preguntado por qué y te lo estoy explicando, porque has dicho que no doy explicaciones. Yo creo que Faucía, que ha acudido a muchas ruedas de prensa de Coalición por Melilla, está harta de escucharnos, porque lo hemos explicado hasta la saciedad. Primero, que es una festividad que de pronto alguien dice vamos a celebrarlo. Como bien sabe, el señor Ignacio Velázquez en su día pues decidió que fuera Día de Melilla el día 17 de septiembre. No, pero te estoy diciendo que no queramos poner la fecha 17 de septiembre como una fecha que se lleva celebrando en Melilla toda la vida. No es cierto. Es vital, es fundamental. Y sobre para todo, la existencia de Melilla. ¿sabes lo que es más importante? Que la propia historia de nuestra ciudad no tiene claro que el día 17 de septiembre fuera el día en el que desembarcó el señor Estopiñán en nuestra ciudad. No está claro, hay historiadores que te dicen una cosa y otros que te dicen otra. No está claro ni siquiera el año concreto, no está ni siquiera claro el año concreto cuando revisas. Yo he leído libros de historiadores sobre la historia de Melilla. Bueno, Isabel Migallón tiene una opinión, pero es que luego hay otros historiadores que también te cuentan otra realidad. Un montón de estudios, entonces, vamos a ver, nosotros lo hemos explicado hasta la saciedad, y te vuelvo a decir, que no voy a permitir que digas que se ponen en duda otras cuestiones, como los tuits tan desafortunados, como los tuits tan te lo acabo de decir, que nosotros entendemos que las efemérides... Hay historiadores que tienen dudas de la fecha. No, te he dicho que, en primer lugar, he dejado claro que no es una fecha que se venga celebrando toda la vida, para que quienes nos estén viendo sepan, bueno, pero es que el de autonomía, el Partido Popular se negó a celebrarlo hasta que hemos entrado nosotros en el gobierno. Llevábamos años pidiendo que el día 13 de marzo, como día en el que se aprobó nuestro Estatuto de Autonomía, fuera un día importante en nuestro calendario laboral, en nuestro calendario de festivo. El Partido Popular entendía que no. Bueno, pues ha llegado un nuevo gobierno que entiende que es un día enmarcado en un periodo democrático y por lo tanto digno de celebrar. Y nosotros siempre lo hemos dicho hasta la saciedad, entendemos que los días importantes para una democracia y para una ciudad moderna como Melilla son fechas en las que haya reconciliación, fechas en las que se celebren cuestiones enmarcadas dentro de la democracia. ¿Qué pasó el 17 de septiembre de no reconciliación? No, te vuelvo a decir, estamos hablando del 19, te estoy hablando del 19 de marzo, estamos hablando de otras fechas, de otras épocas. Yo no me imagino a ninguna otra sociedad celebrando cualquier cuestión militar, porque es muy rara la democracia. ¿Pero por qué militar? Fue un levantamiento del sitio a la ciudad de Melilla, a la ciudad completa. A todos los habitantes. A todos los habitantes de Melilla, no los militares.
Es una fecha. Había en un la que- asedio una a la fecha ciudad en la y que ese hubo día se sangre. levantó el asedio. Una fecha Hombre, sangrienta en la que hubo habría sangre, da seguro- igual. la que terminó, da igual, seguramente, la que caían- da terminó. igual. De Según un las bando crónicas o de caían otro. 200 bombas diarias De un sobre la bando- ciudad. De un bando o de otro. No, aquí no hay de un Al bando. final- No hay Aquí bando. es al final- España y Estamos Marruecos. hablando Al de final la lo que- ciudad de al Melilla. final de lo que se Lo que no habla- entiendo, lo que Coalición por Melilla no entiende, es que está en el gobierno. Y no está en el gobierno de sus votantes, está en el gobierno de todos los melillenses. Y como gobierno de todos los melillenses debe estar en las efemérides que atañen a la ciudad de Melilla, como representantes de ese mismo gobierno, que Nosotros representa estamos- a todos nosotros estamos- De los hecho, melillenses. el PSOE, Nosotros estamos no en solo las efemérides. Vox, estuvo... Bueno, pero cada cual. A ver, estamos en un país Que democrático. sí, que sí, que estamos sí. en un país Y en democrático. y en un país el que- democrático se os critica y ya está. Claro, yo estoy respondiendo simplemente. Que sí, Ya está. O sea, yo no Si estoy no hay que siendo- ponerse de yo no los estoy nervios siendo tampoco. No, yo no me estoy poniendo Quiero de los decir, nervios. ya, pero bueno, está un poquito alterada, eso sí. No, no es cierto, pero bueno. Te quiero No, decir no es cierto, pero bueno. que estáis en ¿Sabes un lo que gobierno. sí me altera? Que se ponga en cuestión Sí. circunstancias o cuestiones, valga la redundancia, que a cualquier otro de los que estáis aquí sentados no se pone, no se cuestiona. No, yo si el Partido Usted Socialista, cuestionaría- si el usted Partido Socialista no cuestionaría- hubiera ido el 19 de usted marzo, lo hubiera cuestionaría, por cuestionado ejemplo, igual, porque está si en el la gobierno compañera igual. Elena Fernández no hubiera acudido ese día porque Bueno, ella... Pues por- claro que lo por su- cuestionaría, porque está en el gobierno. Y le diría- y y ese le diría- gobierno y es de usted le todos los diría- y melillenses. usted Y le como es un diría- día a celebrar por todos los melillenses, debería de estar allí. ¿Y usted le diría a la compañera Elena Fernández Treviño que es pro-marroquí? ¿A que no Yo lo no, diría? de mi boca no han salido esas palabras Pues- en ningún Debería- sitio. Pues sí, Debe- pues pero sí- tanto de pero Vox sí le como el exigí- Partido No, de Popular, Vox, le exigiría ¿dónde? una tanto ¿De explicación. Vox? el Partido ¿Dónde? Popular, Eso así- me lo tienes que decir. ¿Dónde ha Te lo aparecido Vox paso, te diciendo lo que paso. CPM es Perdón, pro-marroquí? Dunia, Bueno, bueno, lo si quiera. ella Vamos. no hubiera ido o no hubiera ido al PSOE, hubiera pedido las mismas explicaciones. ¿Por qué? Y han ido, no tengo que Mira, pedir por qué. Sí, Yo pero de quiero intervenir pro-marroquí. para una Vamos a cosita. dejar De de Mira, pro-marroquí se pasa un poco. a ver, yo estando de acuerdo con Javi, ¿no? En que es verdad que puede ser una fecha señalada que, bueno, que en un momento dado, desde luego, produjo la consecuencia de algo bueno para la ciudad. Partiendo de eso, creo que hay que matizar cosas. Es verdad lo que dice Dunia, que estamos hablando de hace 2 siglos y medio, ¿no? Es verdad, son 15. es verdad, bien, es verdad que aquí el debate no es solo el hecho en sí, porque el hecho en sí nos puede parecer más debatible o discutible o no estar en absoluto de acuerdo a lo mejor con la postura de CPM, igual que CPM no estará de acuerdo con otras tomadas en otras efemérides o podrá ser o no discutible, pero yo creo que el debate es mayor, yo creo que este debate no se centra solo en el hecho en sí, yo creo que es más interesante focalizar que esto se utiliza y se instrumentaliza, y ahí es donde le doy a dar la razón a Dunia, para polarizar de nuevo Melilla, para enfrentar, para dividir, para crear sospechas sobre compañeros que están en el gobierno y para volver a utilizar el argumento del moro y el cristiano. Me vaya a perdonar que sea tan franca, ¿no? Porque el fondo, este es el debate que siempre se pone sobre la mesa, como cuando los plenos de control nos dice que ratifiquemos la españolidad de Melilla y nos obligan al Partido Socialista Obrero Español y al propio CPM a decir que somos españoles y que lo declaremos allí, porque siempre hay una sospecha, sí, Javier, vale. de que no. Y te voy a poner otro ejemplo que es de hoy mismo. Hoy mismo, efectivamente, hay un medio que emite opinión en vez de información y dice que la consejera se ha olvidado de la Semana Santa. Inmediatamente, 5 o 10 minutos después, sale el señor Imbroda diciendo que no solamente no hemos olvidado de la Semana Santa, sino que además el consejero Rachi Busian ha adelantado varias semanas las luces de Ramadán. Así se cuenta la historia. Entonces, ¿podría haber una sospecha de que la consejera Elena se ha olvidado de Semana Santa por los motivos que sea, porque es atea o porque se quiere cargar la Semana Santa, o otras muchas mil suposiciones, en vez de ir a la fuente de la noticia e indagar realmente el porqué? A lo mejor había que preguntarle el porqué de fondo a CPM en vez de tantas sospechas y tantas elucubraciones alrededor. Yo no quiero hacer nada de eso, pero es que el compañero Rachi Busian tampoco ha adelantado las luces de Ramadán para cargarse ninguna Semana Santa. Eso es una polarización tendenciosa y completamente inadmisible. Y eso se lleva haciendo en esta ciudad muchísimo tiempo. Y el debate, en el fondo, es ese, Javier. Y no nos equivoquemos, Melilla vuelve a estar continuamente polarizada, la guerra vuelve a ser esa y ya está bien, porque en esta ciudad estamos viviendo culturas distintas, partidos distintos, ideas distintas, cabemos todos y no sobra absolutamente nadie. Entonces, a mí me resulta indignante que se utilice una cosa tan sensible. Fíjate, el consejero Rachi Busian estaba montando las luces de Ramadán porque tiene una contratación mayor y le dicen que cuanto antes mejor porque tienen que estar montadas sobre el día 5 o el día 6 porque empieza el 13 el Ramadán. Él ejecuta el contrato y a lo mejor no cae, que es verdad que la Semana Santa... Pero
sin ninguna mala intención, igual que la consejera, entiende que los adornos, los crespones que se ponían para los pasos de Semana Santa en los balcones, que los pedían las cofradías, no pegan porque no hay, en este momento no hay pasos de Semana Santa, pero que vamos a poner banderolas, vamos a hacer una exposición de fotos en la avenida de años anteriores de las procesiones y vamos a hacer cuantas cosas se nos pidan y se nos requieran, porque nos parece una festividad importantísima de parte de una de las comunidades más importantes de la ciudad. El consejero de Restitución le avisa a la consejera de Cultura y dice, oye, Rachi, ¿y si dejamos las luces para que no pise la...? ¿Qué hace? Las desmonta. Hoy, después de comer, las estaba desmontando. Eso es lo que ocurre de verdad y esa es la historia que se tiene que contar, no la otra, tendenciosa y manipulada. Y creo que no tengo nada más que decir con eso. Yo quisiera... Yo no voy a decir nada más porque creo que Elena lo ha dicho todo perfectamente. Yo quisiera y con mucha claridad. retrotraerme al origen de esta historia, que es la no asistencia a actos muy importantes que se celebran, que están oficializados, que están en el calendario oficial de fiestas y actos institucionales que organiza el gobierno, los gobiernos, y este incluido, donde al presidente de la ciudad, cuando se hace el otro día, el 19 de marzo, lógicamente los medios de comunicación le cogen unas declaraciones y dice, aquí estamos el gobierno, no estáis el gobierno, falta una buena parte del gobierno, la parte más importante en peso específico y en número del gobierno, y eso no es bueno ni para Melilla ni para CPM, fíjate tú, ni eso ni el 17 de septiembre, porque justificar ahora que si es un acto militar, que si no tenemos claro que el 17 de septiembre, porque uno opinan, ¿qué más da?, está oficializado. Tampoco era bueno guardar silencio ante la retirada de la estatua de Franco para Melilla. Y se guardó un silencio bastante importante durante un montón de semanas por parte del Partido Popular. ¿Se quitó? Sí, pero con el silencio. Y el silencio también ¿Qué hay que era gritar, bastante o hay que criticable. hacer aspavientos, o qué? No, hay que posicionarse. Claro. ¿No? Si las cosas buenas para Melilla, tú exiges que todo el mundo se posicione a favor. No, porque es un no, hito, no, es que con Según una tú. diferencia, Pues por tu con misma una diferencia, lógica, en el calendario institucional, pues por el tu 17 misma de septiembre es lógica, este el día de señor, Melilla. Por tu misma lógica, ¿Te este señor guste o no? trajo sufrimiento a la ciudad de Melilla y infinito sufrimiento a España durante Que yo 40 no voy años. ahora a ¿Y analizar cuál es el la posición franquismo, del ni a Partido justificarlo, lo que me Popular? faltaba. Silencio. El Vox, a favor. ¿Eso es ser español? ¿Eso es ser muy patriota? Yo creo que no. Entonces, digamos todo. Pero que, ¿de verdad que pretende ahora que hagamos un análisis de 40 años de dictadura? Y tú estás intentando hacer un análisis de cosas que Ya, han pasado hace 2 siglos y medio, Javier. No, vamos a ver. Esto pasó- Yo el 17 de julio Yo no voy había- a ningún lado. yo no sé había si- nacido vamos a cuando ver. había terminado la Si miramos la dictadura. perspectiva histórica de los años que nos interesan y no de los años que venimos teniendo históricamente, entonces, claro, siempre encontraremos algunas justificaciones. Pero es que estamos para hablando no de- celebrar Rafael, me un refiero día que de me ellas. refiero que la fechas justificación de la oficiales españolidad, en el calendario. Sí. la justificación de la españolidad y el golpe en el No es pecho, necesaria. Que no estamos mira, hablando Que no es necesaria. A mí no hace falta que nadie me diga que es español, porque sé que tiene su documentación española y es tan español como yo, como cualquiera. Pero se utiliza, y se utiliza No lo necesito, y no lo continuamente necesitamos, contra el PSOE, ¿vale? contra el CPM, se ha utilizado en los No, no, últimos plenos. vamos Venga, a ver. No, Rafa, no, por favor. no. Sí, Javier. No, perdona. En el último pleno, por hacer un inciso y termino. En el último pleno, la moción que presenta el Partido Popular es como consecuencia de unas declaraciones Bien. absolutamente lamentables. Contestadas ya por la vicepresidenta. Sí, de que no hay debate. Sí, que no hay debate. Esa era la respuesta. Que bueno, que muy bien, que ya he respondido. Estoy diciendo que, contestadas por la secretaria general Gloria Rojas, que ratifica lo que dice la perdona, y vicepresidenta que la del Asamblea Gobierno. no puede protestar ante quien corresponda, incluido el Gobierno de España, sí, diciendo... Protestar sí, y ahí estamos de acuerdo, protestamos todos, protestó hasta la vicepresidenta, la secretaria general Gloria Rojas también dijo que no le parecía bien, ya está dicho. Estamos hablando de un... no de un- es protestar, de- vosotros ¿Por qué queréis- no se hace y un ahora manifiesto poneros conjunto todo y ratificar en que sois contra, en españoles, contra de esa ¿no? barbaridad? Pero Javier, por favor, que han habido momentos donde han habido afrentas de igual calibre hacia nuestra ciudad y el Partido Popular Por ejemplo, nunca quiso, bueno, ahora me pongo a buscar en el móvil y te lo saco. Cualquier telespectador lo puede buscar. Han habido afrentas del mismo calibre que esas mismas afrentas. Y el gobierno de la ciudad decía, bueno, sí, pero es que las relaciones con Marruecos, que hay otros intereses, que tal, que cual. Hombre, yo creo que tanto Coalición por Melilla como el Partido Socialista dejó claro cuál era la postura en cuanto a esas declaraciones que hemos considerado una afrenta a nuestra ciudad. Bien, y la Asamblea, que no es lo mismo que el PSOE, que CPM, que PP y que Vox, sino la Asamblea de Melilla de representar Pero a todos... es que vosotros vais como el viento. Cuando estabais en el gobierno decíais que no era necesario. ¿Pero cuándo he dicho eso?
Bueno, te lo sacaré, de verdad, que os lo pasaré para que lo tengáis en Twitter. Vale. Decíais que no era necesario. Decíais que no era necesario, que la españolidad de Melilla no se cuestionaba. Mira, y es que parece que con todo ese tipo de declaraciones tenemos algún tipo de complejo Y y, luego, estamos Nuria, aceptando que se Pero nos perdona que diga cuestione. una cosa, a mí me molesta lo mismo lo que dice ese señor del gobierno marroquí, ¿no? Y que todos dijimos que no estábamos a favor, o incluso más, no, me molesta casi más, te diría, cuando sale una compañera diputada del Partido Popular a decir que aquí en Melilla la mitad son melillenses y la mitad son musulmanes. Sí, totalmente. Entonces, eso, yo no, Perdona, no que veo que dice- nadie ahí se raje la vestidura y diga, venga, vamos a hacer ahora un manifiesto diciendo que todos somos aquí melillenses, No, todos somos no creo, españoles. vamos, no. Bueno, Yo pues la lo mayor, dijo, ¿eh? pues lo dijo. Pues Entonces, te mando el y vídeo, es la que señora lo Paz tengo, Velázquez. la señora Entonces, Paz Velázquez, sí, se lo sí. pregunta a un periodista y ella, en vez de corregirle al periodista, Perdona, y amplió, ratifica la perdona, frase. ahora me acabo de acordar, y Claro. entró en una entrevista después y dice, no se me ha entendido lo que he querido decir, y lo explicó. Porque ya le mandarían un tuit para avisarle que es que, mira, perdona, que te has equivocado No, fue un días poquillo, después, te has equivocado un corrigió, poquillo. Claro que corrigió, Claro, pero pero- porque entiende que no se le ha entendido lo que ha querido pretendido. Hombre, Porque esta- ella no lo dice, pregunta el periodista y pone esos términos. No, el encima. periodista le pregunta, ¿cuánta proporción hay de españoles y musulmanes? Y dice Sí. ella, el 50%. Exactamente. Tendría que haber dicho, no, perdón, el Exactamente. 100% son españoles. Exactamente. En Melilla, Y por eso luego cuando se existen da cuenta, distintas- así que, dice, por perdón, favor, pero claro, yo al te final, tenía... Al final tenía- llegamos La al mismo señora puerto, Javi. al que final dirigía llegamos un al mismo instituto de las puerto. culturas, curiosamente, Exacto. pero ahí a nadie se El 100% escama, de ¿no? la población de derecho, efectivamente, son españoles. Pues claro. Cambiamos de españoles. tema, hablamos de Algo pandemia, obvio. ¿vale? Porque si no, ¿Pandemia? nos quedan Sí. 5 minutos. Primero, como siempre, vamos a dar los datos, ¿vale? Mira, hoy, los datos de las últimas 24 horas. 30 nuevos positivos, 29 curados, la cifra total 482. Y hay ingresados en el hospital 22 pacientes y 4 de ellos en UCI. Y desde el inicio de la pandemia, 78 personas fallecidas. Ayer se reunió, bueno, parece mentira que con estos datos y con lo que estamos viviendo, yo todavía veamos por la calle, me voy a permitir que aquí diga lo que he visto y a mí me daba escalofrío estos días cuando iba por la calle y veía tantísima gente en los parques, en la playa, en la plaza multifuncional, tanta gente junta, sin mascarilla. Las normas están, si no se cumplen, pues es normal que nuestra incidencia acumulada siga siendo la más alta de España y no salgamos de la tercera ola y ya vamos a entrar en la cuarta directamente. Es que no hemos salido y no creo que ya a esta altura vayamos a salir. Bueno, pues la Junta Local de Seguridad se reunió ayer para analizar las medidas puestas en marcha la semana pasada, como es el refuerzo de control en el puerto y en el aeropuerto. También se trató el tema de parques y zonas abiertas, que se está planteando desmontarlo. Y bueno, pues yo es que no sé qué pasa en Melilla, lo preguntaba la semana pasada, pero yo es que me lo sigo preguntando, ¿qué pasa en Melilla? Hay un dato adicional. Perdón, y también se dijo ayer en la Junta Local de Seguridad que se han impuesto 5.500 sanciones desde el inicio de la Propuestas de pandemia, sanción, sí. por incumplimiento de las normas, por no llevar mascarilla, Sí. por fiestas ilegales, por saltarse el confinamiento nocturno. Es que no sé. Hay que ejecutarlas y cobrarlas, ¿eh? Y darle bien en el bolsillo. Eso, vamos, así lo digo. Por Más ahí claro, que yo no me lo puedo planteo decir. muchas veces que a Hay lo un mejor aquí dato en Melilla es verdad que es muy Faucía, triste hay pensar. 7.698 personas que se han infectado a lo largo de todo este tiempo. Es decir, que vamos a llegar al 10% en nada. En nada. Del 10% de la población, eso es una barbaridad, por donde se mire. Al margen de que siempre hacemos llamamiento a la responsabilidad personal, de verdad, o sea, aquí no hay otra cosa, de verdad, no puede haber otra cosa en la cabeza de este gobierno que es llamar permanentemente a Madrid, dar el coñazo, perdonad la expresión, en Madrid para que haya más vacunas y no que nos manden 2.000 más, porque le mandaron no sé cuántas Ceuta, voy a compensar. No, mandarnos 50.000, que esto es mucho más fácil de controlar que el de Málaga, porque el de Málaga se va a Laurín o el de Málaga se va a Antequera y se mueve en una provincia y puede, en fin, Da es igual más que se difícil mandan de 30.000 a controlar. Andorra, se podían mandar Es mucho a más las ciudades difícil. de Claro, de las que, Melilla. las que se regalaron a Andorra o No, se se vendieron. han vendido, por lo Bueno, visto, se han vendido. de dinero no sé para qué lo Parece queremos. ser, parece ser. ¿Para qué Pero quiere el no, gobierno? no, ese- queremos ese vacuna, dinero? eso- Claro, queremos vacuna, no dinero. Y entonces, Melilla es controlable geográficamente. Bastante más controlable. Y ahora con los controles que tenemos en puerto y aeropuerto, mucho más. Que tenía que haber adoptado esa decisión hace muchísimo más tiempo y no llegar a que estamos más del doble de la incidencia acumulada del resto del país. Hombre, Eso es estamos una- justamente al doble que Ceuta, concretamente el doble.
pero que a la Pero y de mayoría ciudades a la grandes, es que totalidad de ciudades España grandes que es una cifra inasumible, Vamos, inadmisible. estamos al doble de Madrid. Sí, sí, sí. En Cuando Madrid Madrid creo que no está cerra hostelería, cuando Madrid tiene hostelería hasta las 11 de la noche o hasta las 12 incluso. Por tanto, vacunas, Y hay pero muchísima vacunas, más gente. 50.000 vacunas. Porque además tenemos, según me explicó el otro día el consejero de Salud, Moja, dijo que entre profesionales de la privada, pública, incluso militares, del sector de sanidad militar, Sí, hay podemos capacidad. inyectar e inocular 5.000 o 5.000 o 6.000 semanales. vacunas a la semana. Estamos ya perdiendo el tiempo, es decir, vacunas. A Ya. ver, yo Sí, está bien. estoy totalmente de acuerdo con el tema de las vacunas, yo creo que todos, pero también es cierto que ojalá pudiera ser así, yo abogaría desde ya y si pudiéramos hacer algo para que así fuera, seguramente que se haría. El problema está en que en el tema de las vacunas dependemos de Europa, no es tanto del gobierno español Perdona, que esto como es de ministerio, Europa. esto es Ministerio de Entiendo, Sanidad, esto no es yo transferencia, te digo, esto no es la consejería. te digo que estoy de acuerdo, porque sobre tanto Ceuta como Melilla somos muy Somos fáciles de ministerio, vacunar, claro. porque es una ciudad muy pequeña, va a estar muy controlado Y y además nos podríamos servir como zona como piloto para... y como laboratorio, Claro. totalmente de acuerdo. O sea, con el Seamos tema, reivindicativos. con el pero tema de las vacunas yo creo que con estamos... seriedad y con... Y dando ahí, vacunas. por supuesto, estamos todos. Ahí no cabe Ahí ninguna no cabe duda. división. No hay Creo otra. que vistas las No hay cifras otra. que tenemos y que no bajamos la incidencia acumulada y que ahora, después de Inconcebible. Semana Santa, seguramente va a haber algún que otro repunte porque Esperemos ha que habido, no. desgraciadamente, mucha movilidad. Lo único que nos va a salvar es este tema de las vacunas Claro. que estaba apuntando, yo creo, Javier. Es fundamental. Ya es verdad que la consejera Gloria Rojas lo comentó, que en mayo se espera una vacunación masiva. Espero que la cantidad de vacunas sea suficiente para que pronto esté vacunado un tanto por ciento muy grande de Melilla, porque visto lo visto, por este camino no Lo estamos que no puede yendo ser bien. que se nieguen los temas de vacunas para tal y desaparezcan 30.000 vacunas de no sé dónde, pero es que eran vacunas previstas, no las que han llegado, es que se las han inoculado a militares, pero ¿dónde están Entre las las de vacunas? Andorra y las que han perdido, Sí. ya tendríamos vacuna Melilla. Bueno, pero picaresca con el tema de las vacunas que- está habiendo en Como todos todo, sitios. como Hoy todo. nos levantábamos con una noticia que escuchaba yo a primera hora de que se habían encontrado en Italia, no sé si entre 20 y Ah, sí, 30.000 de vacunas de AstraZeneca, AstraZeneca, sí. claro, que las tenían un poco como escondidas para venderlas a Reino Claro, ha Unido. pasado Sí, sí, A para ver, Reino picaresca con las vacunas ahora mismo Se las han hay encontrado. Es cierto, infinidad. pero y habrá en que todas redoblar los partes. De verdad controles que en quizá el por global- parte del gobierno. Totalmente, En el totalmente global de acuerdo. las vacunas de España, Porque hablamos de que un- nos manden 50.000, ocasionamos un problema a Huesca o a algún sitio. Es decir, Hombre, al final cuando se habla de la vida de las personas, yo entiendo que es difícil tomar una decisión, porque si tenemos una cuota de vacunas para todo el territorio proporcional nacional, a la población, pues claro, Pero claro. sí. perdemos siempre. Claro, Pero si totalmente. tenemos el lo mayor entiendo, porcentaje de lo entiendo, vacunación- pero Perdón, discúlpame el sí, argumento. perdón. A ver, yo cuando te pones en el lugar de quién tiene que tomar la decisión y dices, bueno, ¿a quién favorezco? A los ciudadanos de Melilla porque son más fáciles de controlar, pero claro, al favorecer a los ciudadanos de Melilla, si yo tengo una cuota de vacuna, a lo mejor voy a dejar de lado a X números de ciudadanos de otras poblaciones que también levantarán la mano y dirán, oye, yo también quiero vivir igual que los ciudadanos melillenses. Estando de acuerdo con vosotros en que Melilla es muy fácil de vacunar y que podemos ser un laboratorio y que tendría muchísimas ventajas, también, por otro lado, me pongo en el lugar de quien tiene que tomar esas decisiones, porque es muy, Claro, no es sencillo. son situaciones difíciles de tomar, fácil, pero son también- decisiones difíciles. Vamos a- Ella- Pero también he es menos leído, cierto he leído que la queja de tenemos el eso. mayor porcentaje de vacunación y el menor porcentaje en relación de recepción de vacunas con respecto al resto de Pero yo población. creo que deberíamos tirar por la idea de que tampoco Melilla y Ceuta son lo mismo que otros lugares, ¿no? Por la situación de insularidad y por tanto la peligrosidad que puede haber en ese sentido. Y quizá por ahí Sí, me sobre consta que todo están las haciendo carencias sanitarias un trabajo que de tenemos petición y demás, continua, claro. ¿eh? Ahí hay que También. dar Está muy la bien. tabarra Vamos, completa. tenemos que ir despidiéndonos ya porque se nos agota el tiempo. Está muy bien lo de las vacunas, pero tenemos que seguir apelando a la responsabilidad individual, que es fundamental. Incluso vacunados tendremos Es que llevar algún fundamental tiempo porque esto, lo de ¿eh? la vacuna, no sé si tenéis conocimiento que te van a modificar las medidas que tenemos ahora, que tenemos en vigor ahora mismo. El día 29 finalizan las medidas actuales. No sé si se van a modificar, van a En principio, medidas más a lo que es a nivel restrictivas, se van a nacional, adoptar medidas más se restrictivas. prorrogan las medidas que había, con lo cual el toque No, de se queda prorrogaron, sigue pero estando finaliza el día a las 11 de la 29. noche, pero sí, pero ya a nivel nacional hay No, han yo hablo de salido Melilla. las medidas de La decreto. noticia que La de había era Melilla. que se estaba Se intentando endurecían unificar algo, los ¿no? criterios en todo el territorio nacional. Hubo una reunión ayer en el Ministerio de Sanidad Consejo que no llegó a Interterritorial. buen puerto, no hubo acuerdo
acuerdo y, si no estoy equivocada, se habían emplazado a una próxima reunión. Puede dejar en manos de las comunidades restricciones más autónomas, duras en Ministerio. algunas cosas, ¿no? Creo Como que por sí. ejemplo el toque de queda se adelantaba y no hubo acuerdo finalmente. No sé en qué va a quedar aquí en la Porque ciudad. había también problemas jurídicos del tema de que el estado de alarma, tal y como está concebido con el decreto de estado de alarma, el adelantar el confinamiento podía chocar con el decreto tal y como está Con redactado. los artículos de la Constitución de libre movimiento de personas. Sí, bueno, y Pues, que el actual Salvo que decreto- fuera estado de excepción o estado Y de... que el actual decreto de estado de alarma establece el toque de queda a las 11 de la noche y da el margen a las comunidades Una flexibilidad autónomas de una hora hacia de una adelante o hora, hacia atrás. exacto. Claro, y- pero Entonces, es ese es donde mucha está el hora. problema, un Sí, choque. sí, Pues muchas gracias a los Bueno, cuatro ya otro día debatiremos sobre lo de la ley seca a partir de las 7 de la tarde, porque los que salimos a esa hora de trabajar no podemos llegar al supermercado y comprar unas cervezas para casa. Muy bien, muchas gracias a los cuatro por estar aquí y hasta el próximo día. Y a ustedes muchas gracias también por estar allí. Buenas noches, cuídense mucho.